La Fábrica de Luz Museo de la Energía es un espacio cultural y divulgativo en el que el carbón es el motor principal. El museo se ubica en la antigua central de la MSP, que estuvo en funcionamiento hasta el año 1971. La historia de la Fábrica de Luz se ha reconstruido gracias al testimonio de más de 200 colaboradores, muchos de ellos antiguos trabajadores de esta central. Su testimonio nos guía durante toda la visita. La rehabilitación de esta instalación, que conserva elementos originales de la central, fue reconocida por la Unión Europea con el premio Europa Nostra en el año 2012 por su cuidada recuperación. La Fábrica de Luz también estuvo nominada como Mejor Museo Europeo en el año 2015. Un paseo por el Bierzo se acerca al Museo Nacional de la Energía, hoy llamado la Fábrica de Luz. Unas instalaciones que revolucionaron el paisaje de Ponferrada, transformando una central térmica, conocida popularmente como La Roja, en un museo de proyección nacional. La central estuvo operativa desde 1920 hasta 1971. La rehabilitación permite viajar en el tiempo para recordar con algunos de sus protagonistas qué ocurría aquí dentro. Actualmente las instalaciones están dirigidas por Yasodara López, quien nos espera ya para empezar la visita. Hola. Bienvenida, Yasodara. Directora del Museo de la Energía, aunque ahora oficialmente su nombre es la Fábrica de Luz. Sí. Aunque este lugar está vinculado siempre a la energía. Antigua central de la MSP, estamos en un edificio singular porque no es un museo creado ex profeso, ¿no? Es la recuperación histórica de un emblema de Ponferrada y por extensión de todo el Bierzo. Pues sí, esto es la antigua central térmica de la minerosiderúrgica de Ponferrada. Es algo que llama mucho la atención cuando vas fuera. Normalmente un museo hay que llenarlo de contenido, este ya estaba lleno de contenido, de historia, es un edificio histórico convertido a museo, es una segunda vida de este edificio industrial. Estuvo en activo hasta 1971 y en el 2009 se empezó a recuperar como museo. En julio del 2011 abrimos las puertas del museo y si quieres vamos viéndolo un poquito. Vamos a conocerlo y además vamos a seguir la ruta oficial, ¿no? Que era la que hacía el carbón, porque aquí se esperaba la llegada del carbón y ese carbón se acababa transformando en energía, pero desde que se descargaba con el ponfeblino famoso hasta que se convertía en energía, bueno, sigue un recorrido y tiene todo, estaba muy bien organizado, en la MSP sabía muy bien lo que hacían. Sí, conserva toda la maquinaria, entonces podemos ver desde las calderas las turbinas que producían esa electricidad, la maquinaria de verdad original que llegaba. Entonces se hace el recorrido entero y vamos contando un poquito la historia. Bueno, lo mejor siempre es vivirlo en persona, pero vamos a intentar que los espectadores se pongan en la piel de lo que era, se retrotraigan 40 años en la historia, más o menos. Vamos a tener alguna sorpresa por el camino, bueno, gente que nos va a ir contando un poquito mejor toda esa historia. Bueno, no hay nadie mejor que la gente que trabajó en esta central para podernoslo contar. Bueno, pues venga, estoy deseando empezar, vamos allá. Yasodara, primera parada, un poco con la materia prima, el carbón, ¿no? Este es un poco el panel donde explicamos a los visitantes que de esto vivíamos y las variedades que hay, ¿no? Y lo que hacía la MSP, cómo lo distribuía y cómo lo trabajaba. Exactamente, aquí es un poco eso, el inicio de la MSP. Bueno, en realidad tenemos hasta los dos inicios, porque la MSP, que mucha gente no lo sabe, si miras el nombre, Minerosiderúrgica de Ponferrada, queda esa cosa de siderúrgica así un poco en el aire. Siderúrgica, ¿por qué? Pues porque la idea inicial de Julio Lazurtegui, que era el promotor de todo este proyecto, era formar aquí una siderurgia como en el País Vasco, como en Vizcaya. Entonces lo primero que empezaron a extraer era hierro. Había una veta de hierro muy grande, desde Onamio, que todavía se ha explotado y se está explotando todavía un poquito, hasta Astorga, unos 50 kilómetros de hierro, y lo que querían era explotarlo. Y el resto de la empresa era lo que él necesitaba para transformar ese hierro. Entonces lo primero que necesitaba, el hierro lo tenía, era que una central térmica con energía eléctrica, eso era básico. Luego, ¿qué necesitaba para la central térmica? Carbón. Entonces así estamos en esta parte del carbón. Aquí tenemos toda la evolución del carbón, desde las primeras formaciones de carbón, que serían la turba, por ejemplo. Aquí empezamos en la época del Carbonífero, cuando todos esos helechos gigantes quedaron sepultados, y vamos viendo todas las etapas. Tenemos la turba, tenemos el lignito, que parece ya un tronco un poquito más como el carbón vegetal que conocemos hoy en día, y luego tenemos la hulla y la antracita allí, que son las que llegaban aquí para quemar.
Principalmente que llegaba aquí llegaba sobre todo hulla, porque la zona de Villablino es una cuenca hullera, entonces lo que más llegaba era hulla, pero llegaba también parte de antracita de la zona de Favero. La zona de Favero es una zona de antracitas de Favero, y también suministraba la MSP. Entonces teníamos todos esos carbones y luego los derivados del carbón, que es algo muy llamativo, que los abuelos todavía se acuerdan, de estos bloques gigantes que ves aquí, que puedes leer las letras MSP, de Minerosiderúrgica de Ponferrada. Así como talladas. Exacto. Entonces estos se llamaban briquetas. Esto era, la empresa tenía una fábrica de briquetas que estaba situada enfrente más o menos de lo que hoy en día es el McDonald's, en Ponferrada. Había toda una fábrica enorme que fabricaban estos ladrillos. ¿Qué eran estos ladrillos? Los slams del carbón, los finos, los que se suelta del carbón, ese polvillo, aglutinado con brea, compactado, y formaba esto. Lo pequeñito, esos huevos, se llaman ovoides. Aquí les llaman ovoides, en otras zonas les llaman de otra forma, es lo mismo, pero en pequeño para las calderas de las casas. Y tenemos la gran suerte de que está llegando el Ponferlino. Vamos a verlo. Sí. El carbón llegaba con la máquina hasta aquí, ¿no? Con el tren. Y este es el Ponferlino del que tanto se habla ahora, que es el que traía el carbón de la cuenca Alto Sil, digamos, de toda la zona de Villablino, hasta aquí, hasta la central de la MSP. Y el carbón llega, como muy bien se ve, en los vagones, ¿no? Esta es una de las máquinas que se ha podido... esta es una de las que llegaba hasta aquí por estos raíles donde están ahora. De hecho, la vía continuaba todavía un trocito más. O sea, ¿eso es real? Es real, esta vía se quitó para restaurarlo, se volvió a poner en el mismo sitio. De hecho, la locomotora se metió empujándola por los raíles de la vía. Había 10 exactas a esta es la número 8 en concreto, y todas tienen un número. Esta es la Ponferrada, había otra por supuesto que se llamaba la Villablino, y luego las había con nombres de música clásica, Wagner, Vivaldi, Julio Lazurte, que era muy apasionado. Ah, mira. Entonces está musealizada para que se vea cómo funcionaba una locomotora a vapor, por eso cree la gente que es de mentira, pero no, es de verdad, la locomotora es original, no es una réplica, y llegaba y traía el carbón, como podemos ver. En los vagones. Tenemos ahí el acceso donde venía aquí el maquinista. El maquinista. Bueno, está prohibido el paso, pero ahí te vamos a dejar ahí subir. Ahí dentro iba el maquinista y el fogonero. El maquinista era el que tenía más categoría, que conducía la máquina, y el fogonero el que alimentaba la caldera, pues esto no deja de ser una caldera de vapor que transformaba la energía. Tenía los papeles divididos, y aquí viene... Aquí viene el carbón. De hecho, mira, te voy a dejar coger uno. Ah, muy bien. Sí, para que veas la diferencia. ¿Qué ha pasado? Te has manchado mucho. La diferencia entre la hulla y la antracita, si la coges, porque a la vista es difícil, le tienes que ser muy experto, es la hulla mancha mucho y la antracita no. Yo soy de tierra de antracita y entonces es raro el tocar la antracita, ¿verdad? ¿Y cuál quema mejor? ¿Cuál tiene más poder calorífico? Más poder calorífico la antracita. La antracita es mejor carbón. De hecho, si se siguiese avanzando en esa compactación con temperaturas muy elevadas, llegarías a tener diamantes. Porque es lo que tiene más porcentaje de carbono, es la antracita, y lo siguiente que sería es el diamante con el mayor porcentaje de carbono. Con estos vagones iba llegando el carbón. Bueno, un poquito más sucios, me imagino. Sí, todo más sucio en general. Esta instalación es la que... Aquí tenemos el ferrocarril, el Ponferlino, con la máquina 31, que también es una histórica. Esta es una histórica que en el Museo del Ferrocarril de Ponferrada la ponen a funcionar de vez en cuando. Y esta es la que normalmente tiraba de lo que ellos decían que era el correo, el mixto o el correo, que era el que traía personal. También. Porque esta línea de tren no solo trajo el carbón de Villablino, abrió una vía de comunicación entre la montaña de Villablino y Ponferrada. Claro, es que la historia de la MSP nos permite conocer la historia de la comarca del Bierzo, su desarrollo industrial, su desarrollo social, porque al lado de la MSP hubo un desarrollo impresionante, fue la gran primera industria que tuvimos aquí, y efectivamente en este museo no solo venimos a conocer cómo trabajaba un sector, sino cómo se desarrolló esta comarca en la que vivimos. Es la primera empresa que dio ese desarrollo. Bueno, y aquí es una de las grandes singularidades de este museo, que convivimos con trabajadores que nos cuentan su historia, ¿no? Gente que trabajó aquí y que a veces vas caminando, no te das cuenta y de repente alguien te habla y te sorprende. Bueno, pues son personas muy singulares que trabajaron aquí y a los que tenemos la ocasión de escuchar también para hacer una visita mucho más completa. Esto sí que es algo muy curioso, pues hay 13 personas como Roberto, que nos está hablando ahora, que fue fogonero de la MSP. Tenemos 13 videorretratos distribuidos en diferentes partes del museo y cada uno nos habla de su trabajo, de su experiencia, pero hay más de 200 entrevistas
para complementar esa parte del museo, esa memoria oral, esa recuperación de la memoria oral que la UNESCO ha puesto tan en valor, porque es algo que si no perdemos, si no lo recuperamos en ese momento. Entonces hemos puesto una muestra de 13 para que nos vayan a acompañar, pero tenemos muchos más ahí guardados que nos van contando Bueno, todo. de hecho te despido circunstancialmente aquí, ¿Sí? porque voy a encontrarme con una de Ahí. ellas. Y eso ahora te vuelvo a encontrar. Muchas Ahora nos gracias. vemos. Matilde Raimúndez era la única mujer que trabajaba en las instalaciones. Limpiaba todo lo que podía para evitar que el polvo del carbón campara a sus anchas. Ahora recordamos con ella su vinculación con la MSP. Matilde Raimúndez, Mati, buenas, bienvenida. Sí, hola. Tenemos a la original y tenemos al vídeo que ha explicado una parte de la historia de este museo, de lo que fue esta industria, a cientos de miles de visitantes. De hecho, ustedes han llegado a reconocerla en Portugal. Sí, en Coimbra y todo por ahí. Sí. O sea que son muchas las personas que visitan este museo, se quedan con la historia viva. Se quedan conmigo, se quedan conmigo. Se quedan con su cara. Usted fue trabajadora en estas instalaciones, ¿no? Sí. Ahora vamos a conocer un poquito más en profundidad su historia, pero cada vez que vuelve, ¿recuerda aquella época? Tengo muchos recuerdos, más bien buenos que malos, la verdad. Que tengo muy buenos recuerdos y estoy encantada y orgullosa de que me reconozcan por haber estado en esta empresa. Bueno, ¿usted recuerda el primer día que entró a trabajar aquí en estas instalaciones como trabajadora de la MSP? Exactamente igual que hoy. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue ese día? Bueno, pues fue un día de mucha ilusión y mucha alegría para mí, porque para mí, fíjate tú, entrar en una empresa tan importante como esta, ¿qué te voy a decir? Pues muy contenta, muy... bueno, te lo he dicho todo, ¿no? Sí. Para mí... Usted llevaba una bata, ¿no?, que ponía MSP. Sí, llevaba una bata azul claro, con unas letras aquí que ponía un bolsillito y unas letras que ponía MSP, que en total ponía Minera Siderúrgica de Ponferrada. Mati, pero tener limpias estas instalaciones debía de ser un quebradero de cabeza, ¿no? Porque aquí, claro, se trabajaba con carbón y la suciedad camparía a sus anchas todo el día. No, se limpiaba bien. Se limpiaba bien por el hecho de que todo esto aquí yo no limpiaba para nada. Yo lo que limpiaba era, por ejemplo, las oficinas, las duchas, donde están las máquinas ahí, y eso más bien los señores que estaban ahí de mantenimiento le daban un barrido de vez en echaban cuando. una mano. Sí, entonces pues no era tan difícil. Era mucho trabajo para una mujer sola, claro, pero tampoco era tanto. Porque usted era la única mujer que trabajaba aquí. Yo era la única, no había otra. Yo era la guapa y la fea. Bueno, pero vamos a intentar retrotraernos. Usted entró, si no he escuchado mal en el vídeo, en 1961 Sí. a trabajar aquí. ¿Y cómo era esto? ¿Cómo era el movimiento, el trasiego? ¿Cuánta gente había por aquí? ¿Cómo era? Pues mucha gente, había mucho movimiento. Esto, mira, eran las tolvas para cargar los vagones del carbón o descargar. Todo esto estaba pues todo así como, ¿cómo te diría? Como barranco, ¿no? ¿Y usted cuando se desvinculó de la MSP, cuando terminó su unión laboral, se jubiló en la MSP? Yo estaba viuda, cuando entré aquí, estaba viuda, con 21 años. ¿Se quedó viuda? Me quedé viuda. Entonces, no quiero ponerme nerviosa, ¿eh? Entonces, yo al quedarme viuda con dos niñas chiquititas, porque cuando me quedé viuda con una niña pequeñita y otra En la barriga. que no lo sabía, que estaba embarazada. Y entonces, pues, claro, al tener las dos niñas y eso, pues yo tuve que pedir la cuenta en la minera. Porque ¿quién me atendía a esas dos niñas? Ya. Porque es que tenía a mi madre, pero mi madre en aquel tiempo falleció. O sea, que se le juntó todo. Entonces yo no tenía dónde echar la mano y mis hijas no podían quedar solas, tan chiquititas. Entonces pedí la cuenta Y se fue, claro. y me fui. ¿Y cuánto cobraba aquí? ¿Usted recuerda su sueldo? Y entré cobrando bien, qué contenta. De aquello me parece que cobraba 14.000 pesos. No te lo quiero decir seguro, ¿eh? Porque no recuerdo ya muy bien, pero 14.000 pesetas, que de aquella eran pesetas. Cobraba, sí. Que era un buen sueldo, claro. La MSP pagaba bien.
Muy bien, bueno, era una empresa, ya ves tú. Aparte de eso tenías muchas ventajas, porque tenías economato, tenías carbón, tenías muchos beneficios. Entonces, pues claro. Y ahora la historia la cuenta aquí y la gente le presta atención, que luego la reconocen cuando está por ahí de viaje. Soy muy conocida, claro. Al verme aquí, pues ves, fíjate tú. ¿Y quién se lo iba a decir, no? Mucha Cuando limpiaba aquí, ¿quién se lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir que iba a volver yo aquí en estas circunstancias, verdad? Pues aquí estoy. En la zona baja del muelle de Carbones nos encontramos con Conchi Fernández del Departamento de Proyectos del Museo. Con ella conocemos la repercusión social que generó la creación de la MSP por parte de Julio Lazurtegui. Bueno, conocemos a otra persona. Hola. Sí, Fernández del Departamento de Proyectos. Con ella vamos a conocer lo que supuso la llegada de la MSP en el Bierzo, cómo cambió ese paisaje, ¿no? Éramos una comarca agrícola y de repente nos convertimos en una comarca industrial. Sí, la MSP fue un hito importante en esa gran transformación que tuvo tanto Ponferrada como toda la comarca del Bierzo. Ese gran paso de la sociedad agrícola y ganadera a una sociedad industrial, y mucho motivado por la extracción y comercialización de carbón del MSP, luego la creación de esta central térmica. Bueno, ¿y qué supuso claro, de repente en el paisaje? Bueno, de una sociedad que era muy pueblerina, digamos, que de repente se erigiera este edificio que sigue impresionando a día de hoy, que estamos muy acostumbrados a ver rascacielos, edificios altos. ¿Qué supuso en aquella época con la chimenea roja, ¿no? La mítica chimenea? Claro, sí, la chimenea de ladrillo que veremos luego al salir supuso sobre todo un gran cambio porque, claro, se empezó a necesitar mano de obra y aquí no había suficiente mano de obra. Vino gente a trabajar de otras zonas de España, del sur de España, pero también de otros países, de Cabo Verde, de Portugal. Vino mucha gente a trabajar aquí en las minas y también luego aquí en la central. ¿Eso qué supuso? Pues que la propia empresa, la MSP, tuviese que crear los famosos poblados, escuelas, el economato, que es muy conocido famoso, para la gente joven ahora, pues no sabe lo que es un economato, pero la gente mayor sí que seguro que lo sabe, ¿no? Que es donde se compraba un poco de todo. Entonces, la propia empresa tenía de todo, incluso viviendas también, que claro, los trabajadores luego compraban a la empresa, o sea que era lo conocido como el paternalismo industrial. La empresa les suministraba un poco de todo, pues eso, tanto escuelas, lugar de vacaciones incluso, sitios donde vivir, tiendas donde comprar, y a cambio luego el trabajador ya iba dando una parte de su sueldo a la empresa, o sea que todo revertía otra vez en la propia empresa, pero bueno, también eso hacía que los trabajadores tuviesen esa serie de servicios que antes pues la sociedad agrícola y ganadera que era esta zona no tenía. Claro, y supuso también un desarrollo social, ¿no? La gente empezó a tener un poder adquisitivo que antes no tenía, empezó a gastar, empezó a comprar, llegaron los coches, claro, hay que ponerse un poco en esa... Bueno, en esa época que el museo lo permite hacerlo a través de fotografías, de recuperar un poco la memoria fotográfica, porque claro, los trabajadores nos cuentan, pero también esos relatos apoyados con la imagen siempre es digamos, mucho más completa. Aquí tenemos la escuela de la MSP, el economato, una panadería de Villablino, el sanatorio de la MSP, claro, iba creciendo. Vamos avanzando si quieres para que la gente... Aquí seguimos oyendo constantemente el tren que llega con el carbón, pero realmente el edificio en sí mismo se ha convertido en un monumento. De hecho, es un edificio premiado y reconocido de la recuperación del patrimonio industrial que hay en el país, en toda España, realmente. Sí, ahí es de lo poco en patrimonio industrial que se conserva en toda España. O sea, en otros países sí que, por ejemplo, en Inglaterra sí que lo pone más en valor el patrimonio industrial, pero aquí no tanto, y esta es una de las joyas del patrimonio industrial. El camino del carbón, por aquí pasaba la vagoneta llena de carbón, para llevar el carbón a este edificio que es la nave de calderas, que también iba por esa cinta transportadora. Claro. Y por aquí, bueno, como se veis, ve perfectamente el raíl. Sí. También, antes de avanzar, vamos a ver las dos. Esta fue la primera central de 1920. Se ve la diferencia, esta es una chimenea de ladrillo. Y aquí está la primera ampliación, que se corresponde con las dos primeras chimeneas, y una segunda ampliación a la derecha, que se corresponde con las otras dos chimeneas. Son la primera de los años 28-30 y del 44-46. Y esta ya es la última parte que se
construyó, ¿no? Sí, no, esta esta de parte. aquí. Esta parte fue la ampliación. Esta fue la primera, de La primera, 1920. tan pequeñita, parece mentira. Sí, sí, que luego fue vivienda y luego fue talleres, o sea que ahí siguió. Aquí todo se sí, aprovechaba. sí. Y ahora mismo pues es la cafetería y el aula didáctica. Bueno, la visita en todo caso continúa en este edificio que es la nave de calderas, Sí. ¿no? Sí, sí, que es donde llegaba el carbón para quemarse en las calderas y producir ese vapor de agua que necesitamos para mover las turbinas Bueno, y generar electricidad. Un edificio imponente donde los haya, pero Sí. todavía sorprende más dentro. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que la vista de esta sala es imponente, ¿no? Porque venimos Sí. de una zona donde ya se presuponía, bueno, zona de trabajo, con carbón, pero realmente esta sala amplia, con todas, digamos, estas ramificaciones que vemos, no sé, ¿aquí qué se hacía, Conchi? ¿Cuál era el Claro. proceso una vez que entraba el carbón aquí? Aquí el objetivo era quemar el carbón para conseguir ese vapor de agua, ¿no? Junto con el agua del río, pues aquí llegaba el carbón de la zona de las calderas que hemos visto antes. Y por aquí se caía, por esta gran tolva, el carbón hacia las calderas. Aquí tenemos una caldera doble, la que se correspondía con la primera ampliación que vimos al principio, la Walter. Esta es otra caldera doble y al final de todo tenemos otras dos calderas sencillas, que son las Babcock and Wilcox, que son americanas, pero casi todos sus componentes se fabricaban en Bilbao, o sea que... Bueno, y esta es una zona que hemos visto en muchas fotos, en muchos reportajes, porque la verdad es que es uno de los grandes atractivos que tiene el Claro. museo, y ese contraste de lo que fue la industria pasada llama mucho la atención, ¿no? Y supongo Sí. que es una de las zonas más demandadas para este tipo de cosas. Sí, sí, para el alquiler de eventos esto es, claro, lo que tiene más demanda porque es muy bonito, el sitio es espectacular y la verdad que es un edificio, además, o sea, esta parte es como era, está rehabilitada, pero bueno, tal como era, se conserva, está simplemente pues, limpia y así, pero vamos, que Y esto aquí- en funcionamiento estaba muy sucio y Me hacía mucho imagino. calor, claro. Esta es la parte central, digamos, de la visita y nos queda completarla acudiendo a la máquina, la zona de a la zona de turbinas, turbinas, sí, a la nave de turbinas. donde vamos a poder también escuchar a un trabajador que bueno, pues pasó gran parte de su vida laboral controlando que todo funcionara correctamente y con mucho estrés. Así que vamos a conocerle. Gracias, Conchi. Te Gracias, despido. muchas gracias por la visita. Atravesamos la nave de calderas para llegar a la nave de turbinas, el espacio en el que trabajó durante años Adonis Arregui. Vamos a trasladarnos en el tiempo para vivir en primera persona lo que ocurría en esta parte de la central. Adonis Arregui, bienvenido. Trabajador de la MSP. Sí, ¿Durante cuántos años estuvo usted aquí? yo estuve aquí 16 años. Y trabajaba aquí, ¿no? En esta sala de turbinas. Sí, primero yo entré como ayudante de maquinista y al año y medio o así ya me subieron para aquí, para el cuadro. Estaba aquí en el cuadro mandos. Esta era un poco la zona más, digamos, mecánica, ¿no? Donde se controlaba ya la última parte de la central, la última parte del trabajo de la central. Desde aquí controlabas toda la central. Teníamos aquí esta parte era de calderas, luego aquí las tres turbinas, que estos paneles son de las tres turbinas, luego transformadores y luego líneas. Las líneas se salen para Diablino, para Otto Wagner, que iban, y es lo que... ¿Cómo era un día de Sí. trabajo para usted aquí? ¿A qué hora entraba y qué hacía? Aquí hacíamos turnos de 8 a 4 de la tarde, de 4 a 12 de la noche y de 12 de la noche a 8 de la mañana. Siempre había alguien. Siempre, siempre. Y si no te venía el relevo, tenías que hacer 16 horas.
en vez de 8. Pero nadie podía abandonar esta sala. Nada, no se podía abandonar. Además, aquí era el sitio más sujeto que había en toda la central, porque desde aquí, pues, dirigías toda la empresa, líneas, transformadores, los alternadores y calderas. ¿Y usted tenía conocimientos en electrónica? Porque claro, manejar todas estas máquinas no creo que sean sencillo. No tenía estudios de formación profesional, simplemente. Y conocía, bueno, un poco de electricidad y aquí estábamos. ¿Y usted cuántos años estuvo aquí? Bueno, aquí en la central 9 años, me parece. Luego pasé al taller eléctrico, que estuve bobinando motores allí. O sea, que siguió vinculado a la... A la Minero, sí. A la Minero. Sí. Y cuando mandaron la gente para Villablino, pues yo marché de la empresa y tuve un taller de bobinado de motores también. Con todo lo que aprendió aquí, ¿no? Que Sí, realmente la MSF fue la gran industria, la gran empresa que tuvo el Bierzo. Sí, sí. Esta fue una de las empresas, vamos, en electricidad, de las primeras de aquí de España, incluso de las... Creo que fue empresa modelo un año. Aquí pasamos, lo malo, pues era que yo era joven, tenía 17 años cuando entré aquí. Y tenías que venir fiestas, domingos, sin perder ni un día. Y había que era muy duro, que dices a la juventud, le dices que tienen que venir a esos turnos, te dicen que vengas tú. Casi 20.000 personas visitan este museo cada año. Es también un museo de ciencia con una parte didáctica muy destacada. Bueno, ya Saldana, nos volvemos a encontrar en la parte ya final del museo. Aquí termina oficialmente la visita al museo, aunque el entorno nos depara otras sorpresas. Un museo que más o menos ¿cuánta gente visita cada año? Un museo que acoge entre cerca de 20.000 personas aproximadamente al año, personas de todas las edades, que sí que es algo un poquito curioso de este museo, porque ahora hemos visto todo lo que es la parte más industrial, historia del museo, de la central, pero este museo también es un museo de ciencias, está dentro de la red de museos de ciencia nacional, entonces tiene una parte didáctica que ya empezó a andar incluso antes de la apertura del museo, donde se trabaja el tema de la generación de electricidad y de la energía, desde los más chiquititos de 3-4 años hasta los de las universidades también, con talleres, con visitas preparadas para ellos. Entonces hacemos que vengan por aquí, todos estos ruidos que habéis visto por aquí, que los conozcan. Es un campo muy estimulante además para los niños, claro. Que los conozcan de primera mano y que descubran eso un poquito, pues qué es la electricidad, cómo se trabaja con ella, haciendo talleres y experimentos. Yo decía al empezar este programa que es un museo cultural, pero también es un museo divulgativo y científico, porque tiene esa parte, si te parece, sí. Abandonamos las instalaciones por la salida oficial. Bueno, y este edificio, que bueno, aparte de ser cafetería para dar los servicios propios de un museo moderno del siglo XXI, tiene una parte que es donde se realizan todos esos talleres que atraen a familias y atraen a los niños con esa curiosidad que es la ciencia y que bueno, hace que esto sea un museo también vivo, ¿no? Porque no sirve de nada tener un edificio maravilloso si la gente no viene. Sí, entonces para esos talleres, para esos niños, también los fines de semana, esos talleres divulgativos y esa parte de ciencia que tenemos también para adultos, pues con las charlas con científicos, con esos documentales de astronomía, que bueno, vamos haciendo alguna cosita para que la gente, hay gente interesada, cosas de astronomía, de cualquier cosa que te puedas imaginar relacionada con la ciencia, que tiene muy buena acogida, la verdad. Bueno, pues ha sido un placer, aquí culmino mi visita. Muchas gracias. Ha sido un placer, gracias por servirnos de guía y bueno, me voy por un entorno maravilloso, además aprovechando el otoño berciano que empiezan a caerse ya las hojas de los árboles, así que... El paseo del río Sil, además, el paseo del río Sil nos acompaña. Efectivamente, el Sil es muy importante, lo ha sido siempre y lo sigue siendo para la ciudad de Ponferrada. Así concluye la visita a un museo que es ejemplo de recuperación patrimonial y sentimental.